Cordial saludo. En este tutorial vamos a ver cómo se resuelve un cubo de Rubik 3×3 con método principiantes. Lo primero que vamos a ver del cubo de Rubik son sus partes. El cubo de Rubik tiene caras, cada cara tiene un color diferente y a su vez cada color tiene un opuesto. El color opuesto al color blanco es el amarillo, al naranja es el color rojo, al azul el color verde. Pero no todos los cubos Rubik tienen los mismos colores. Nosotros en el mercado podemos encontrar cubos Rubik de este tipo que en vez de rojo tiene rosado. El azul es claro y lo mismo el color verde es claro. Este cubo utiliza como base colores pastel. Hoy encontramos cubos Rubik de este tipo que también utiliza colores pastel. Pero los colores estándar, los colores comunes de los cubos Rubik son estos. Y estos mismos colores se encuentran en los cubos de competición. Ya visto los colores de cada cara, ahora vamos a ver las partes. Tiene piezas fijas, que son los centros, y a su vez cada centro define el color de cada cara. Tiene partes móviles, que son las aristas, que tienen dos colores, y las esquinas, que tienen tres colores. Para empezar a resolver el cubo de Rubik, lo primero que vamos a hacer es definir el color base. Recordemos que la pieza central, el color de la pieza central define el color de la cara. Entonces vamos a buscar la pieza central que sea blanca y de esta manera nuestro color base va a ser el blanco. ¿Qué quiere decir? Que la primera capa que vamos a resolver va a ser la blanca. Entonces la vamos a ubicar mirando hacia abajo. De esta misma manera, el color amarillo, que es el color opuesto, queda hacia arriba. ¿Por qué vamos a utilizarlo así? Porque cuando ustedes aprendan a resolver el cubo de Rubik de una manera más avanzada, se aconseja que el color base quede hacia abajo. Y así ustedes evitan rotar tanto el cubo, girarlo tanto, y así ahorran muchísimo más tiempo. El concepto de girar se aplica sobre las capas, teniendo en cuenta el color azul mirando hacia nosotros, entonces esta es la capa frontal. La amarilla es la capa de arriba, la blanca es la capa de abajo, la naranja, la capa izquierda, la roja, la derecha, y esta es la capa de atrás, que es verde. Las capas del medio, como esta o esta, se giran muy pocas veces. Para nuestro método principiantes, entonces nosotros vamos a utilizar girar la capa de arriba, giramos la capa de abajo, la capa izquierda, la capa derecha y la capa frontal. El primer paso es armar la cruz. ¿En qué consiste armar la cruz? Nuestro color base va a ser el blanco, entonces el centro blanco debe de coincidir con las aristas blancas. Y a su vez, el color que acompaña a la arista blanca debe coincidir con el color del centro de cada cara. En este caso es naranja, verde, rojo y el azul. Y así formamos la cruz. ¿Qué posición debe tener la arista blanca para que cuando gire la capa quede acompañando el centro amarillo? Recordemos que el centro amarillo debe quedar mirando hacia arriba. Entonces debe de estar a la izquierda con el blanco mirando hacia nosotros, o a la derecha también con el blanco mirando hacia nosotros. También puede estar en la capa de abajo con el blanco mirando hacia abajo. ¿Qué pasa cuando el blanco no ocupa la posición, la arista blanca no ocupa la posición que nosotros necesitamos? Simplemente giramos la capa para que quede en alguna posición que cuando gire acompañe el centro amarillo. Vamos a mezclar el cubo para
armar la cruz blanca desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el centro blanco que quede mirando hacia abajo. Por consiguiente, el amarillo queda hacia arriba. Y empezamos a buscar las aristas. Aquí encontramos una que simplemente girando esta capa ya queda acompañando el centro amarillo. Buscamos la siguiente. Aquí encontramos otra que también giramos y ya encontramos el centro amarillo. Aquí encontramos esta que girando esta capa ya quedó en su posición. Entonces lo que tenemos que hacer es, como esta arista va a ocupar esta posición, esta no debe ser blanca. Entonces, como es blanca, la giramos, la capa de arriba, y ahora giramos la capa. Buscamos la última y está abajo. Entonces está aquí. Como está en la capa de abajo con el blanco mirando hacia abajo, entonces debemos de girar esta capa frontal. Como este es blanco, entonces debemos de despejarlo y buscamos la arista que no sea blanca y giramos la capa frontal y ya tenemos organizadas las 4 aristas acompañando el centro amarillo. Paso siguiente, el color que acompañe la arista blanca debe coincidir con el color del centro, en este caso es el rojo. Entonces giramos la capa de arriba hasta que coincida el color de la arista blanca roja. Ya estaba organizado y giramos la capa frontal y ya va la primera. Ahora el verde. Entonces giramos la capa de arriba, ya está organizado y ya quedó. Ahora necesitamos naranja blanco. Entonces giramos la capa arriba, ya está organizado naranja blanco y ya quedó. Y por último el azul. Entonces blanco azul con su centro azul y ya quedó organizado. Y así ya hemos organizado, armado la cruz, y el color que acompaña al blanco, a la arista blanca, debe coincidir con el color del centro. Ya teniendo organizada la cruz blanca, lo que nos falta es organizar las 4 esquinas para así completar la primera capa, que es la cara blanca, y a su vez formamos la famosa T en las otras caras. Para hacer esto debemos de ubicar la cara blanca, el centro blanco debe quedar hacia abajo. Por consiguiente, el centro amarillo, que va a ser la cara amarilla, debe quedar hacia arriba. Y así podemos organizar las 4 esquinas para completar la primera capa. ¿Qué posición debe tener la esquina que contenga el blanco? Debe quedar en la capa de arriba. Recordemos que la capa de arriba es el centro amarillo. Debe quedar con el blanco mirando hacia nosotros al lado izquierdo, o en la capa de arriba con el blanco mirando hacia nosotros al lado derecho. Ya estando ubicada la esquina entre los centros, en este caso naranja, verde, entonces si esa esquina está al lado derecho, entonces aplicamos este algoritmo. Siempre lo debemos aplicar cuando esté al lado derecho con el blanco mirando hacia nosotros. Primero giramos la capa de arriba, ahora la capa derecha. Regresamos la capa de arriba y aquí ya empezamos a unir los blancos. Y por último, para acabar de unir los blancos, entonces giramos la capa derecha y ya queda la esquina ubicada en la posición que nosotros necesitamos para empezar a completar la capa blanca. Cuando la esquina ya está ubicada en su posición, en este caso está entre los centros rojo y verde y está al lado izquierdo, entonces aplicamos el siguiente algoritmo y estos son los movimientos. Giramos la capa de arriba, luego la capa izquierda, regresamos la capa de arriba y ya encontramos los blancos. Y por último, giramos la capa izquierda y ya queda la esquina ubicada ya en su posición y bien orientada. Ahora vamos a ver cuando la esquina no está en su posición
y el blanco queda mirando hacia abajo. En este caso, la esquina es blanca, roja, azul y está mal ubicada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la esquina al lado derecho. El blanco queda mirando hacia abajo. Y aplicamos el siguiente algoritmo. Primero giramos la capa derecha, luego la capa de arriba y regresamos la capa derecha. Ya queda la esquina con el blanco mirando hacia nosotros. Ahora falta es organizarla entre los centros. Los centros deben de ser azul rojo. Entonces buscamos el centro azul rojo, queda acá, y ubicamos esa esquina girando la capa de arriba para que quede entre los centros azul rojo. Ya estando ubicada ahí, entonces vamos a aplicar el algoritmo para organizar cuando la esquina quede al lado izquierdo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es giramos la capa de arriba, ahora la capa izquierda, regresamos la capa de arriba, ya empezamos a unir los blancos y por último la capa izquierda y ya queda organizada la esquina en su sitio. Cuando encontremos una esquina mal ubicada y el blanco queda al lado izquierdo en la capa de abajo, entonces aplicamos los siguientes movimientos. Primero, giramos la capa izquierda, ahora la capa de arriba y regresamos la capa izquierda. La esquina queda ubicada con el blanco mirando hacia nosotros al lado izquierdo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicarla entre sus centros. Sus centros son azul, naranja. Entonces ubicamos centros azul, naranja, debe de quedar aquí. Entonces giramos, aquí está ya ubicada la esquina entre los centros azul, naranja. Y como queda al lado izquierdo, aplicamos el algoritmo, que es este. Giramos la capa de arriba, luego la capa izquierda, regresamos la capa de arriba y aquí ya tenemos unidos los blancos. Y por último, giramos la capa de la izquierda y ya queda la esquina ubicada en su sitio. En este caso encontramos una esquina mal ubicada que queda en la capa de abajo con el blanco mirando hacia nosotros al lado derecho. Entonces aplicamos los siguientes movimientos. Giramos la capa derecha, ahora la capa de arriba y regresamos la capa derecha. La esquina queda con el blanco mirando hacia nosotros al lado derecho. Entonces tenemos que ubicarla entre sus centros. Sus centros son azul, rojo. Entonces los centros azul rojo quedan acá, giramos la capa de arriba y ya está en su posición. Centros rojo y azul. Y aplicamos el algoritmo para que cuando la esquina quede con el blanco mirando hacia nosotros al lado derecho. Entonces giramos la capa de arriba, la capa derecha, regresamos la capa de arriba y por último, ya teniendo los dos blancos unidos, entonces regresamos la capa derecha y así ya queda ubicada la esquina en su posición. En este caso encontramos una esquina que el blanco queda mirando hacia arriba. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarla entre sus centros. No podemos aplicar los movimientos acá porque corremos el riesgo de dañar algo que ya esté hecho. En este caso, esta esquina se nos dañaría. Entonces buscamos los centros naranja, verde y aquí está. Entonces giramos la capa de arriba hasta que la esquina quede en su posición. Ahora, ubicamos la esquina que el blanco esté mirando hacia arriba al lado derecho. Entonces aplicamos los siguientes movimientos. Entonces giramos la capa de la derecha, ahora la capa de arriba y regresamos la capa derecha. La esquina quedó aquí, entonces nuevamente la ubicamos entre sus centros que son naranja, verde. Giramos la capa y aquí está. Como queda
con el blanco mirando hacia nosotros al lado izquierdo, aplicamos el algoritmo que es este. Giramos la capa de arriba, la capa izquierda, regresamos la capa de arriba y ya tenemos unidos los blancos, y por último giramos la capa izquierda y ya queda orientada y organizada en su sitio. Vamos a ubicar las esquinas como las encontremos en este cubo para completar la cara blanca. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar las esquinas que ya estén posicionadas. Entonces, en este caso, esta ya está. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarla entre sus centros. Sus centros son naranja verde. Buscamos naranja verde, está aquí. Giramos la capa de arriba hasta que la esquina quede en su posición. Como queda con el blanco mirando hacia nosotros, al lado derecho, entonces aplicamos el algoritmo. Entonces giramos la capa de arriba, ahora la capa derecha, regresamos la capa de arriba, como ya están unidos los dos blancos, entonces giramos la capa derecha y ya queda en su posición. Buscamos otra. No encontramos, entonces vamos a utilizar una de estas. Utilicemos esta. El blanco queda mirando hacia arriba, entonces tenemos que ubicarla entre sus centros rojo-verde. Buscamos rojo-verde y está aquí. Y aplicamos el algoritmo. El blanco debe quedar mirando hacia arriba al lado derecho. Entonces giramos la capa derecha, ahora la capa de arriba y regresamos la capa derecha. Queda acá. Entonces debemos de girar la capa de arriba para que ocupe esta posición. Entonces giramos y ya está en su posición. Como queda con el blanco mirando hacia nosotros al lado izquierdo, entonces aplicamos el algoritmo. Giramos la capa de arriba. Ahora la capa izquierda. Regresamos la capa de arriba y ya quedan unidos los dos blancos. Por último giramos la capa izquierda y ya quedó en su posición. Buscamos otra, usemos esta. El blanco queda mirando hacia arriba, pero debe quedar entre los centros naranja azul. Entonces buscamos naranja azul, está aquí. Entonces giramos la capa de arriba y aplicamos el algoritmo. Blanco mirando hacia arriba al lado derecho. Entonces giramos la capa derecha, ahora la capa de arriba y regresamos la capa derecha. Queda acá. Entonces giramos la capa de arriba hasta que quede entre sus centros, que son naranja azul, y aplicamos el algoritmo cuando el blanco está mirando hacia nosotros y que quede al lado izquierdo. Entonces giramos la capa de arriba, giramos la capa izquierda, regresamos la capa de arriba y ya quedan unidos los dos blancos, y por último giramos la capa izquierda. Nos falta uno y debe de estar en esta posición. Entonces debemos de ubicarla entre sus centros azul rojo. Buscamos azul rojo y debe quedar acá. Entonces giramos la capa de arriba y también nos quedó al lado izquierdo. Entonces debemos de aplicar el algoritmo cuando el blanco está mirando hacia nosotros al lado izquierdo. Entonces giramos la capa de arriba, giramos la capa izquierda, regresamos la capa de arriba, ya quedan unidos los dos blancos, y por último giramos la capa izquierda y ya queda organizada la primera capa, y a su vez queda la famosa T. Esta es la primera parte de este tutorial donde aprendimos a armar la cruz blanca para luego organizar las esquinas y así completar la primera capa. Háganlo muchas veces, desorganicen el cubo, repítanlo varias veces hasta que logren hacerlo de una manera fluida. Nos vemos en el próximo video donde aprenderemos a completar la segunda capa.
Por favor, no olviden darle like a este video. Muchas gracias.